jirafa! ¡Sopla, sopla! Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard Plus en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información. Pide la prueba de Cologuard Plus a tu médico. Para más información en español, visita Cologuard.com/prueba. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. Comprar en Burlington es como un sueño hecho realidad y los precios también. Wow. ¡Qué bello! ¡Ay, eso está muy bonito! Ay, perdón, estaba imaginando todos los lugares en los que podría usar estos vestidos. No hay problema. Solo estás experimentando lo que se siente comprar en Burlington. Tenías que verlo para creerlo. ¿Será que...? Sí, te lo tienes que llevar. Y eso. Ay, ¿sabes qué? Llena el carrito. A estos precios, llévate todo. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow! Las opiniones expresadas en este podcast son personales y están basadas en nuestras experiencias de vida. No somos expertos ni especialistas, por lo que el contenido no debe considerarse como asesoría profesional. Un día eres chavo y al otro prefieres quedarte en casa un viernes por la noche. ¿En la flor de la juventud o en el inicio de la senectud? ¿Los 40 son los nuevos 20? No sabemos, pero acá lo descubriremos. Abraza tus 40 con Mariana Solís y Ricardo Trillo. Esto es la segunda temporada. Amiguísimo, ¿cómo estás? Amiguísima, me encanta que estés aquí, en vivo y a todo color. Exactamente. Estoy triste ¿Por? porque no trajiste a la productora. No viene la productora ni la asistente de producción en esta ocasión. No viene ni la asistente de producción, no viene ni la productora. Me mandaron sola. ¿Abandonado? Sí, Me han abandonado y me dijeron, ni modo, vete tú sola. Tenemos otras cosas que hacer. Lo lamento. Otras producciones que dejan más dinero, así que... Estamos atendiendo otros proyectos, entonces no te vamos a poder acompañar en esta ocasión. La asistente de producción anda en la escuela. Ah, muy bien. Y la productora anda con su papá. Muy bien. Entonces, bueno, pues esta Dándole. vez... Dándole. Muy Esta vez me mandaron sola, en solitud. Muy bien. Sí, muy Esa bien. palabra muy es bien. nueva también. Solitud. La estuve escuchando en un podcast que escuché. Siento que es mentira, ¿no? No sé, no he investigado si existe o no. No creo. Solitud. Que no es lo mismo que soledad, me No, imagino que exacto. quieren hacer esa diferenciación. Sí, A ya ver, sabes. Jen, sí. Ya sabes. Se habló. Pero son unas chicas milenias. Nuestras amigas de Se Regalan Dudas. Ah, es posible que exista entonces. Sí, ya. Sí. La fuente es un poquito más La confiable. fuente es un poquito... Pensé que la habías escuchado en TikTok. No, en un podcast. Sí. En Justo Se Regalan Dudas. Nuestras compañeras. Nuestras amigas, compañeras, Ashley y Leti y Ash. Muy bien. Saluditos a nuestras amigas de Se Regalan Dudas. Exacto. ¿Tú cómo estás, amiguísimo? Amiguísima, ¿qué semanas estamos en 28 de abril? Exacto. 28 de abril, el año se está pasando así rapidísimo. O sea, no puede ser que ya vaya a empezar mayo. O sea, el quinto mes, ¿a qué hora? O sea, ya. Rapidísimo, ¿no? Navidad. Oye, y fíjate que justo Navidad. Casi Navidad. O sea, 28 de abril significa que estoy a menos de 30 días de cumplir 40 años. Wow. No. 28 de abril, Ah, sí, 28 de mayo, perdóname.
faltan como 60 días. Depende. 58 días para ser exactos. Exactamente. Amiguísimo, ya tenemos que estar planeando la fiesta. No, ¿Ya? Chichis para la banda. Me encantó. Abraza tus 40s. Lo que sí acaba de pasar un par de fechas que queremos recordar en el podcast. Sí. Porque de eso va el tema que vamos a hablar el día de hoy. La primera fecha fue el 21 de marzo, que se celebra, conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. ¿Tú sabías que ese día, para conmemorar esta fecha, las personas se tienen que poner calcetines de diferente par? Ay, ya sé. Está muy lindo, ¿no? Está Me muy encanta, hermoso, me encanta. muy Como hermoso. para hacer un homenaje, ¿no? Así, me gusta. Y si no usas calcetines, un zapato de uno y un zapato de otro. Exacto. ¿No? Estaría padre. Sí, justo. Y también el 2 de abril se celebra el Día Mundial de la Concienciación del Autismo. Es que la palabra concienciación ya todo empezó difícil. Es igual que concientización, Ajá. pero estuve investigando como la diferencia de concienciación y se utiliza un poco más como en España, este término como más aceptado por la RAE, y concientización es más latino. Con razón me parecía tan cercano a mí. Sí, por supuesto, tío. Es que tú con esta vibra gachupina que tú tienes. Ay, lo que sí es que tenemos aquí a nuestra hermosa, hay a nuestra siguiente, peluda. nuestra otra miembro del crew, mi verdad bonita. Ya. Pero no te comas los cables. Ya, abajo, bebecilla. Gracias por Gin. participar. La Ginny Battle Baby. La amamos. Y además también, amiguísimo, el próximo 13 de julio, que tú ya habrás cumplido 40, ya para ese día, ya los habrás cumplido. Y tú estarás a días de cumplir 39. Oh, por Dios. Y ahí es cuando realmente te digo, abraza tus 40. Totalmente. Bueno, el 13 de julio se celebra, no está oficializado por la ONU, pero sí se celebra el Día Internacional del TDAH. Ok. Que es el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Está muy cañón que, o sea, me imagino que todos estos días surgen por alguna razón, ¿no? Sí. O sea, la razón es hacer justamente esta conciencia, ¿no? O sea, que no nos olvidemos de esta situación que es súper importante. Ay, perdónenme. Que es súper importante justamente mencionar, ¿no? Meterlo en la agenda. Exacto, ¿no? justo. La intención de estos días es como visibilizar el tema, Exactamente. ¿no? Y hablar del tema, ¿no? Subirlo al discurso mediático. Entonces decíamos, poner en la agenda, hablar de esto, y la verdad es que el otro día que estábamos platicando acerca de los temas que íbamos a platicar, te dije algo que de verdad lo digo de manera muy honesta, ¿no? Porque obviamente este tema te toca mucho a ti. Sí. Pero más allá de que te toque, me parece que este espacio, hacemos mucho jirijiri, jarajara, jurujuru, pero me puede fascinar, enloquecer, encantar que... digamos, queremos hablar de este tipo de cosas, o sea, no necesariamente que esto no es divertido, que, ¿me explico? O sea, es como, tenemos un espacio, pongámoslo como parte importante de este espacio, subámonos ¿no? al trend y pongámoslo también en la agenda, ¿no? Exactamente. Y además, Me enloqueció. Sí, igual y hay algunos capítulos que son como pues muy cotorrones y otros capítulos en los que también nos dan ganas como de hablar de estos temas, sobre todo porque son temas que... nos atraviesan de alguna o de otra manera, ¿no? Por supuesto. De forma absoluta, ¿no? O sea, de alguna manera creo que se tienen que hablar de estos temas, ¿no? Y bueno, justamente de eso vamos a platicar el día de hoy, amiguísimo, queridos y queridas Forelivers. Hoy vamos a hablar de las familias neurodivergentes. Justamente para como poder acotar a estas 3 celebraciones o estas 3 conmemoraciones, pero pues hablar de lo que es una familia neurodivergente. Pero antes de empezar a platicarles un poquito acerca de mi experiencia, como yo tengo una familia neurodivergente, pues platicarles primero qué es esto de qué es esto de la neurodivergencia. ¿Qué es ser neurodivergente? Me encanta primero para empezar la palabra, ¿eh? Está padrísima, ¿no? Está muy, muy bien. O sea, me gusta que lejos de llamarles personas con como capacidades diferentes, ¿no? Como, o con discapacidad. O con discapacidad, que es el término correcto.
La palabra neurodivergencia habla justamente como que especifica muy bien el tipo de situación, por así Exacto. decirlo. Y no me parece en ningún momento como feo ni O despectiva, ¿no? despectivo, ni nada. Al contrario, como que me parece que está muy bien explicado. Muy bien utilizada. Y investigué también un poquito la diferencia entre neurodiverso y neurodivergente, porque podría pensarse que significan lo mismo, pero no. Resulta y resalta Me quedé así, ira. que todos somos neurodiversos. Todos. Ah, claro. Porque todo el mundo tenemos formas distintas, conceptos mentales, procesos mentales diferentes. A eso se refiere neurodiversos. Sin embargo, la palabra de neurodivergente sí habla o es una forma de describir a una persona cuyo cerebro funciona de manera distinta a lo que se considera típico o mayoritario. Ok, y aquí quiero hacer una pausa. Sí. No, normal es lo que se ocupa, ¿no? Como lo normal. Ajá. Y le estoy poniendo entre comillas para el videito. Enfatizarlo, No, para ¿no? enfatizarlo, pero es como... No, es un término que ocupamos generalmente para definir a lo que no está dentro del estándar, por así decirlo, ¿no? Exacto. Y justo aquí lo explica muy bien, ¿no? Muy En la bien, definición. me encantó. Algo distinto a lo que se considera típico o mayoritario. Wow, Está bonito, ¿no? me encantó. Pero esto no significa que una persona neurodivergente esté mal. No, O que en se lo tenga absoluto. que arreglar. No, O que se en lo tenga que cambiar. wow, me encantó. Más bien, son personas que procesan el mundo, que procesan la información, las emociones, de manera diferente Ya. a lo típico, Ujú, ¿no? ujú. En vez de decir como a lo normal, lo correcto es decir a lo típico o a lo mayoritario. Ahora, se busca que esas personas, dijiste algo que me llamó mucho la atención, no se busca cambiar, ¿no? Porque tienen esta neurodivergencia Ajá. y entonces no se busca cambiar, no se busca que piensen de manera distinta o etcétera, ¿no? Pero sí buscamos los que estamos en la otra parte mayoritaria Ujú. que se integren a la parte mayoritaria. ¿Está bien lo que estamos haciendo? Sí, no que se integren de manera como si ellos fueran mayoritarios o típicos, Ujú, más bien ujú. que se integren a las actividades cotidianas de toda la sociedad, Me encantó. Ujú. desde su neurodivergencia. Sí, claro, Porque claro. sí hay que tratarles teniendo en consideración que son personas con una neurodivergencia. Me encantó. O sea, no podemos tratarlos como tratamos a una persona sin neurodivergencia, ¿no? Ujú, ujú, ujú. Entonces, bueno, las personas neurodivergentes aprenden diferente, se comunican diferente, sienten o reaccionan de forma diferente y tienen otras formas de concentrarse con la información. Antes de que continuemos, sí quiero decir, amiguísimo, que esto es un poco de research que hicimos Claro. y que nosotros no somos personas expertas clínicamente en esto de las neurodivergencias. Tú. Ni tú. Bueno, pues tú también estás ahí. Que no somos expertos clínicos. Tú, pero yo antes de que llegaras hice... Ah, ¿sí? Claro, por Ay. supuesto. Hice un máster en Me neurodivergencia, encanta. un doctorado. Ok. No, sí, el disclaimer lo hacemos siempre en todos nuestros Sí, sí. programas, pero en este en específico sí. Sí. No somos ni expertos ni especialistas. ¿no? Por lo que nuestra opinión no debe ser considerada como Exactamente. una Verdad absoluta. recomendación profesional. Exactamente. Ni como una verdad absoluta. Es un poco de research y sobre todo lo que vamos a hacer es que vamos a hablar de nuestra experiencia, ¿no? Por supuesto. Me encanta. Y bueno, normalmente las personas con neurodivergencia son personas que tienen autismo o que presentan autismo, TDAH, que es trastorno del déficit de atención o hiperactividad, Wow. dislexia, que yo no sabía que una persona con dislexia entra dentro de la neurodivergencia, En los dos últimos estoy muy Impactado. y personas con síndrome de Down. Ok. Ujú, ujú. Que esa también está un poquito como en boga, según lo que leí, de que sí es correcto decirles personas neurodivergentes, porque ahí sí tiene que ver como con un proceso biológico, Ujú. genético, que por eso de los cromosomas y tal. Entonces ahí hay como un Debate. debate pero sí entran dentro de clasificación, no sé cómo decirlo, dentro de esta
Pues sí. grupo, agrupación, Ajá, ¿no? de personas neurodivergentes, ¿no? Entonces, bueno, simplemente... Dentro de esta minoría. Minoría, sí, ¿no? sí, son una minoría. Exactamente. Y bueno, a partir de estas personas neurodivergentes se llaman a las personas que tienen bueno, más bien, a las familias en donde hay algún integrante con alguna neurodivergencia, toda la familia es una familia neurodivergente. Ay, Está muy bonito. Estoy amando mucho. Sí, este está muy programa. lindo. Y, ¿por qué se llama una familia neurodivergente? Porque cuando existe un miembro de tu familia que presenta alguna neurodivergencia, pues todo cambia en una familia. De lo típico, de una familia típica, todo cambia cuando hay una persona con neurodivergencia, porque hay que acoplar pues todas tus actividades, toda tu forma de relacionarte, toda tu dinámica para atender las necesidades de una persona neurodivergente y que justamente pues pueda haber una convivencia familiar de manera muy natural con esta persona, ¿no? Sí. Dijiste todo cambia y me quedé pensando mucho en el cambia, pero puede ser justamente, ¿no? O sea, me gustó mucho la palabra justamente como cómo se acopla esta familia, ¿no? En este caso a esta persona con esta condición en específica, ¿no? Ajá. O sea, como tal, justamente cómo se acopla, no que toda tu vida cambie, sino que acoplas justamente tu vida ante esta Sí. situación, ¿no? Sí, a lo mejor justo no todo cambia, pero sí existen dinámicas distintas. Claro, por supuesto. Formas diferentes de aprender, de relacionarte. Incluso hay un poquito más de conciencia emocional, de adaptación a los cambios, porque hay como una adaptación constante. Y también forzosamente cuando hay un menor que tiene alguna neurodivergencia, también se debe de adaptar diferentes tipos de crianza y acompañamiento, ¿no? Sí, sí, A sí, lo por supuesto. tradicional o a lo típico. Por justo. supuesto, por supuesto. Entonces, bueno, además de platicarles ahorita las definiciones, pues venimos a contarles un poquito acerca de, pues, lo que es vivir en una familia neurodivergente, como es mi caso, ¿no? Bien. Nada más ahí quiero hacer un parentesito. Justamente decíamos que nos llamaba mucho la atención el TDAH, ¿no? O la dislexia. Y también platicamos cuando estábamos justamente como poniendo todo aquí en orden para grabar el podcast, que una familia neurodivergente no necesariamente es que solamente tenga un hijo, ¿no? Un representante de su familia tenga neurodivergencia. Y Ajá. eso quiere decir que, no sé, una persona con síndrome de Down, ¿no? Con esta condición se puede casar con otra persona y ya es una familia neurodivergente. ¿Me explico? O sea, se puede casar con otra persona con síndrome de Down. Sí o no. O con otra persona, sí, o sea, por con que eso haya dije solo con un otra miembro. persona, o sea, es una pareja neurodivergente, ¿no? Exacto, Me encantó, exactamente. Sí, me sí, encantó. sí. Y lo del TDAH te decía porque la verdad es que a veces creo que convivimos mucho más con el TDAH, ¿no? Ajá, TDAH. Convivimos mucho más porque parece no necesariamente es una situación, ¿no? De como que sea muy Perceptible. perceptible, esa es la palabra, exactamente, como muy perceptible, ¿no? O la dislexia, Exacto. ¿no? Sí, o sea, pudieran no saberse que alguien tiene este trastorno y Exactamente. no te das cuenta a simple vista, ¿no? Exactamente. Quizás ya nada más hasta que te relaciones un poco más con la persona o la misma persona te lo platica, ay, fíjate que tengo dislexia, ¿no? Ujú. Ya, lo sabes. Y ya lo encasillas en neurodivergente. Neurodivergente. Pues no tanto encasillarlo, No, pero al por final de supuesto, es broma. cuentas, sí es una persona neurodivergente y todo bien. Considerada y todo cool. Sí, todo bien, ¿no? Todo O sea, perfecto. normal. Me encantó. Algo que es importante también mencionar es que estas personas neurodivergentes no significa que estén enfermas. Entonces, sí es importante hacer como esta precisión que no son enfermedades, ni son curables. O sea, no es como que ahí se te va a quitar el TDAH, ¿no? O se te va a quitar el síndrome de Down o el autismo o la dislexia. No. Te lo manejan. Son tratables, incluso hay medicación Claro. para estos trastornos, para las personas con estos trastornos, pero son condiciones que les van a acompañar toda su vida. Claro, por supuesto, por supuesto. Y que, por ejemplo, pues en muchas ocasiones, por ejemplo, personas con autismo no se sabe por qué tienen autismo, simplemente así llegaron al mundo. Claro.
con esta Sí, condición. porque pudiera pasar que, no sé, con una persona que nace con síndrome de Down, en esta condición, pues se ha investigado mucho más y se dice que... O Sí sea, tiene como que ver algo se- con algo cromosómico, cromosómico, es genético. algo biológico específicamente y no necesariamente eso pasa con las personas o con autismo. Exactamente, no necesariamente. Y también hay esta otra cosa que me parece muy importante dejar muy claro en este programa, que no se dice autista, Sí. ¿no? Sino es una persona que vive bajo esta condición de autismo. Persona con autismo. Persona con autismo, exactamente. O sea, está bien decir fulanito de tal tiene autismo. En Exactamente. vez de decir fulanito de tal es autista. Sí, porque ¿Sabes no, por qué? Porque no lo define. Exacto. Es como cuando dices, es diabético. Ajá, no lo define su diabetes. No lo define su diabetes, ¿no? Es una persona que tiene diabetes. Ajá, exacto. O es parapléjico, Exacto. ¿no? Simplemente tiene una discapacidad motora, física. Ajá. ¿no? Y ya. Muy bien. Muy bien, ya. Después Entonces, de toda bueno, esta bonita plática. Esta pequeña introducción antes Muy de bien. platicarles. Y bueno, como ya muchos saben y muchas saben, ahora sí vamos a entrar a la carnita Esto rica me del encantó. episodio. Pues vengo a platicarles un poco acerca de mi familia Ujú. y de mi queridísimo Bruno. Platícanos, por favor, ¿cómo es que llegas tú a esa familia? Bruno es el hijo mayor de mi esposo, Ok, ahora también hijo mío. claro. Él está por cumplir 20 años. Bien. En mayo cumple 20 años, o sea, falta muy poquito para que cumpla 20. Y él tiene diagnosticado autismo. ¿Cómo es el diagnóstico exacto? Como autismo medio. Tiene Ok. una definición exacta. Autismo moderado. Moderado. Y según lo que me platica mi marido, este diagnóstico se logró a los 3 años de Bruno. ¿Se logró? Se logró porque fue como un proceso. Ah, Bueno, ya. más bien, pues sí se logró, se dio, ¿no? Ujú. Cuando Bruno entra a la escuela, al kinder, sus maestras empiezan a observar que tenía algunos comportamientos atípicos. Ok. Y entonces les recomiendan a sus papás, pues, hacer algunos estudios, visitar a algunos médicos y tal. Y entonces, varios especialistas participaron en el diagnóstico de Bruno, que al final terminó como autismo moderado. Me encanta. Ok. Entonces, es un proceso que no es así que sea tan rápido de que, ay, no, te veo y ya sé que tienes. No, se le hicieron varias pruebas. De hecho, Julio me platica que una psicóloga, no me acuerdo si una psicóloga o una psiquiatra, una especialista en salud mental o en salud, estuvo con ellos durante una semana conviviendo por 24/7 para poder observar a Bruno. ¡Ay, wow! O sea, llegaba temprano, estaba Dormía con ellos. Julio, No, todo ya. bien. No. No me contaron esa parte de la Misma historia. cama. Más bien, llegaba muy temprano. Fungía como su mamá. Fungía como su mamá. No. Llegaba muy temprano, estaba con ellos durante todo el día y se iba ya cuando Bruno se había dormido. Me encantó. O sea, y así durante una semana para poder hacer correctamente el diagnóstico. Wow. Qué increíble, Me ¿no? O sea, encanta. y entonces, a partir de ese momento, a Bruno lo diagnostican con autismo moderado. Ok, perfecto. Y bueno, pues ya transcurrió la vida de Bruno, y yo conocí a Bruno hace casi 6 años. No, hace 5 años. Y ves tu reloj. Y yo, ¿a qué hora? No, es que se prendió. ¿A qué hora lo conocí? Más o menos eran como las 4 de la tarde. 4 de la tarde. Su papá y yo, Julio y yo, empezamos a salir en octubre del 2020. Y él me los presenta en mayo de 2021. Porque pandemia, acuérdense. Porque pandemia. Entonces esperamos un ratito que nos vimos que sí o sí no. Y hasta mayo del 2021 me los presenta a sus 2 hijos. Porque además de Bruno, Bruno tiene otra hermana que es la hija de en medio. Bueno, y entonces me los presenta y Que yo... es nuestro asistente de producción. Nuestra asistente de producción, exactamente. Entonces me los presenta y yo conozco a Bruno un viernes. Yo me acuerdo que una semana antes de que me los presentara, íbamos Julio y yo en el coche y me dice, oye, fíjate que la próxima semana tengo ganas de llevar a los niños a Tequisquiapan. Ah, ¿está bien? Y él me dijo, ¿quieres venir con nosotros?
O sea, no los conocía. Le dije, o sea, ¿me los vas a presentar? Sí, para presentártelos y para que convivamos. Ok, muy bien. Entonces, yo llegué desde el viernes a su casa y me quedé ahí con ellos y estuvimos juntos todo el fin de semana. Muy bien. Nos fuimos a... Como la investigadora, dices tú. Sí, como la experta, yo me quedé ahí con ellos. Yo me instalé también. Para conocerlo a fondo. A fondo. Al papá Y a los hijos. y a los niños. Y justamente, pues sí, o sea, fue una convivencia muy grande de 3 días, 2 días y medio, en donde justamente, pues, empecé a conocer a Bruno. Ok, perfecto. Como las primeras, pues sí, los primeros encuentros, ¿no? Entre Bruno y yo. Uh-huh. Obviamente, pues, Bruno, pues, a lo mejor, pues, no, él siendo él, ¿no? O sea, normal, sin ningún tema conmigo. La verdad es que creo que rápidamente hubo una aceptación de Bruno. Uh-huh. Porque sí, a lo mejor a veces sé o me han contado, conozco un poco de que a veces les cuesta un poco de trabajo esta parte de la socialización a las personas con autismo. Que no es tan fácil como estar en un grupo de personas muy grande, conocer a gente nueva. Se supone, porque la verdad es que Bruno nunca ha sido antisocial. Al contrario, creo que... Es amiguero, dices. Es tú. amiguero. Ajá. Ahorita en la escuela hay fotos y él así rodeado de sus compañeros sin tema, ¿no? Perfecto. Entonces también conmigo desde que esa primera vez, pues no tuvimos como ningún tema de que, pues de que no quisiera que yo estuviera con ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Y entonces nos fuimos a Tequisquiapan ese fin de semana y estuvo, la verdad, todo bien. Empecé yo a aprender que las personas con autismo son personas que repiten constantemente cosas, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, Bruno le encanta Pixar y Toy Story, por ejemplo, y comúnmente repite fragmentos de las películas. ¿Cómo? Por ejemplo, pero fragmentos que a él le gustan. Ahora no me acuerdo de Toy Story cuál, pero por ejemplo, de Monsters, Inc. Ajá. Le encanta la parte de Wazowski, no hiciste tu papeleo anoche. Ok. No sé si así sea, pero ya lo sabes. Del meme, lo Ajá. del meme. Ajá. Entonces, a él le gusta mucho ese fragmento de la película y de pronto lo recuerda y empieza a repetir y repetir y repetir y nos pide a su papá, a su hermana y a mí que lo repitamos también. Entonces, desde esa primera vez, cuando íbamos en camino, él empezó como en este juego a decirnos algo y pues lo repetíamos y lo repetíamos y lo repetíamos, ¿no? Entonces ahí aprendí que una de las características de Bruno es la repetición, ¿no? De frases que a él le gustan. Sí, que se le quedaron de la película. Sí. Hay una serpiente en mi bota. Por ejemplo, ¿no? Y ahí está. ¿Cómo dice Woody? Hay una serpiente en mi bota. Y vuelve a preguntar, ¿pero cómo dice Woody, papá? Hay una serpiente en mi bota. Sí. Me encantó. Hay una parte también de... No me acuerdo qué película es, pero que dice... ¿Puedo preguntar por qué siguen a los roedores? Y esa frase sigue después un... No pregunte. Y entonces él siempre me dice... Mariana, ¿puedo preguntar por qué seguimos a los roedores? Y yo le contesto... No pregunte. O sea, como que es algo ya... Y que a él, como esta parte, yo me he dado cuenta que esta parte de que lo repitamos con él, le agrada. Claro, ¿no? Le agrada, O sea, sí, si no, sí, no sí, sí. lo estaría diciendo. Juega con ustedes. Juega, exactamente. Por supuesto. Es parte de su jueguito. Sí. Me encantó. Entonces, bueno, ya nos vamos a Tequis, todo súper padre. Te vas a Tequis. Antes de que llegaras a Tequis y antes de que te los presentara, ¿cómo socializó esta situación tu marido, ¿no? En este caso, tu novio, para decirte, oye, fíjate que vas a conocer a mis hijos? ¿Hizo alguna aclaración como de, oye, Bruno tiene esta condición o algo así? ¿O no? Sí, pero desde el día 1 que me platicó de sus hijos. Desde el día 1. En realidad, la primera vez que salgo con él, que me invita a una date, Ajá. yo creo que llevábamos 5 minutos en la mesa, habíamos pedido una cerveza, y lo primero que me dijo es, tengo 2 hijos y viven conmigo. ¿De verdad? Es lo primero que me dijo. Wow. Fue lo primero. Eso habla de, o sea, el Sí. lugar en donde están, ¿no? Muy bien. Me encantó. Sí, o sea, de verdad, no miento, fue lo primero que me dijo. Y aparte viven con él, porque él es un papá súper mega, papá, ¿cómo se llama? Pues sí, él Sí. se encarga de los niños. Él se encarga de los niños. Él se Ahora encarga de nosotros. los niños. Ahora ustedes, ¿no? Exacto. Exactamente. Sí, pero viven con él
toda la semana laboral. Exactamente. Y en algunos fines de semana se van con su mamá. Exactamente. Bueno, no, él me lo dijo desde el principio. Tengo 2 hijos, viven conmigo. No sé si fue en ese mismo momento y me dijo, y Bruno tiene autismo. Bien. O sea, pero esa fue en esa charla que me platicó sobre Bruno. Pero como que te lo platicó de manera no apenado de la situación. No, cero, O sea, cero. Yo lo entiendo porque en este caso yo conozco a tu marido y sé que lo tienes súper mega trabajado, ¿no? Uh-huh. Pero justo en otros momentos hubiera sido, ¿pero qué crees? Fíjate que, ¿no? O sea, en otras situaciones, otras personas. Sí, quizá. Porque normalmente, pues, lamentablemente, al desconocer tanto estos diagnósticos, ¿no? Esas condiciones. Uh-huh, así se dice, esta condición. Estas condiciones los escondían o era como de las cosas que menos decían, ¿no? Por así decirlo. Sí, y estoy segura que no ha de ser fácil tener este diagnóstico en uno de tus hijos. No, claro que no. Y no me atrevo a hablar yo de este proceso porque pues no lo viví yo, pero estoy segura que también tiene incluso un duelo a lo que esperabas de un hijo y a tener este diagnóstico y a lo mejor a saber pues que va a llevar una vida entre comillas distinta, ¿no? O atípica. Atípica. Pero bueno, no quiero yo hablar de eso porque yo no lo viví. Sí, nada más, o sea, como Pero que sí. quería hacer esa... Sí. Esa aclaración, que en este caso, ¿no? Este papá, además de que es súper entregado, muy luchón y amorosísimo con sus hijos, o sea, para él esa es su normalidad y te la presentó en el día 1. Sí, en el día 1. ¿Me explico? Sí, o sea, está sí. hermoso. Sí. Y ya cuando nosotros nos fuimos a Tequis yo ya lo sabía. Uh-huh. Pero la verdad es que yo estaba en la ignorancia total de lo Uh-huh. que era una persona con autismo. Uh-huh. En la ignorancia total porque ya había yo convivido con un chico con autismo mucho tiempo antes porque un primo de mi exnovio también tenía autismo. Ok. Pero el autismo era pues un poco más severo. Ok. Entonces, pero pues convivía con él, o sea, cuando veíamos al tío. Sí, en una comida familiar una vez cada 6 meses. Exacto, pero ya, o sea, era como el único acercamiento que había tenido con una persona con autismo. Y pues con Bruno nos fuimos al viaje y esa fue la primera vez en el viaje que yo pues vi como la parte no tan bonita del autismo porque a Bruno le encantan las albercas, le encantan, así de verdad, ama el agua. De niño tomaron clases de natación juntos, también su hermana, Ajá. y a él le encanta nadar. O sea, él puede estar en la alberca 5 horas sin problema, ¿no? Perfecto. Y entonces cuando nos fuimos a Tequisquiapan rentamos un Airbnb en donde había una alberca. Ok. Entonces lo primero que hicimos llegando fue cambiarnos y irnos a la alberca. Pero entonces Julio se atrasó y yo me adelanté a la alberca con los 2 chicos, ¿no? Ajá. Pero Bruno se adelantó y corrió y se metió a la alberca. Y en eso íbamos llegando, la otra pequeña y yo, hacia la alberca como más tranquilas, caminando. Y una señora me dice, ¿este es su hijo? Porque nos está molestando. Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard Plus en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información. Pide la prueba de Cologuard Plus a tu médico. Para más información en español, visita Cologuard.com/prueba. Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. No. Y él, o sea, era la primera vez que yo convivía con Bruno, ¿no? Y le dije, sí, es mío.
vente para acá, Bruno. No, o sea, como, pero más bien fue como una protección hacia Bruno. Sí. Porque dije, estas personas que... Exactamente, de decirle chinga a tu madre, ¿no? Sí. Casi, Sí, por supuesto. sí. Sí. Entonces esa fue la primera vez que también me encontré con personas que no son tan... No, eso es discriminación. Yo no sé ni qué palabra utilizar. Pendejos. Sí. Puedes utilizar esa palabra. Sí. Gracias. Se me da la autorización. Exactamente. Pues sí, con gente pendeja Ujú. que no, ni siquiera hace un poquito de esfuerzo por comprender, mucho menos empatizar ni nada, ¿no? No. Entonces, bueno, el viaje estuvo muy bien, pero también me di cuenta, pues, que Bruno tiene necesidades muy especiales, ¿no? Claro. Bruno necesitó mucha contención a la hora de dormir, porque no estábamos en su casa, y cambiarlo de rutina siempre le cuesta mucho trabajo. ¿Sacarlo de la alberca? No. Ah, bien. Además lo deja, o sea, Julio lo deja que se esté, o sea, Horas. que se haga pasita, Ajá, o sea, sí, porque sí, pues sí, en sí, realidad sí, lo sí, disfruta sí. mucho, ¿no? Me encantó. Pero, o sea, sí, por ejemplo, esta parte, ¿no? De sale de casa, está en un lugar que no es su espacio, o sea, Julio se durmió con él. Claro. Yo me dormí con la chica y él con Bruno, ¿no? Como para, Wow. pues sí, para acompañarlo porque no estábamos en su casa. Y entonces, bueno, ahí fue. Y ahí me encanta eso porque justamente decíamos al inicio de este capítulo, cómo acoplas, ¿no? Vas acoplando justamente tu rutina a este tipo de situaciones, ¿no? Exacto. Y tú te hubieras imaginado que si te invita un futuro esposo, ¿no? En este caso tu date a Tequisquiapan con sus hijos, pues vas a dormir con él. Sí. ¿Me explicó? O sea, Sí. son esas mini cositas, pero pues sí, acoplas tu vida y está padrísimo. Ujú. Pero tampoco, justo, aquí lo puse en escaleta, el primer viaje que hicimos juntos, Ujú. la primera vez que alguien lo discriminó, y aquí lo puso, Ajá. Discriminación. cuando aprendí a seguir el ritmo de la dinámica de Bruno, por Me ejemplo, en encantó. esto de los juegos, Ujú. y también cuando conocí a Julio siendo papá, Wow. ¿no? Porque yo conocí a Julio, pues, como pareja, casi siempre en el jirigiri jara. Muy bien, muy bien. Y ahí, pues, vi la versión de Julio siendo papá, ¿no? Y dije, este güerito, buen papá. Este güero. Este güerito se rifa de papá. Tengamos una productora. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y después pasó el tiempo y tengo una conocida, una amiga que tiene un hijo con autismo. Ok. Y entonces le escribí y le dije, hola, fíjate que estoy saliendo con un señor que tiene un hijo con autismo y la verdad es que me gustaría pues aprender un poquito. Y entonces ella me recomendó este libro Ah, que compré. a ver. ¿Cómo se llama para los que nos escuchan? El libro se llama La razón por la que salto. Wow. Una de las características especiales de las personas con autismo es que tienen muchos movimientos corporales, Ajá. como que aplauden sus manos o como que aletean un poco los brazos y también mucho que brincan o que saltan. Y por eso es que el Por libro... eso se llama así, La razón por la que salto. Wow. Y este libro es acá puse un poquito más sobre el tema. Lo escribe Naoki Higashida. Para los que Higashida, nos ajá. escuchan. Y este libro lo escribió él, que es un chico que tiene autismo, cuando tenía 13 años. Y durante todo el libro, él como que... Espera. ¿Acabas de decir qué? O sea, Sí. él tenía 13 años y ya escribió un libro. Escribió el libro. Ay, Jesús. Es que, bueno, hay otra característica de las personas con autismo, es que son extremadamente inteligentes. Sí. Te voy a contar una historia rápida de que de verdad están cañón. O sea, coeficiente cañón. muy Ujú. Dos cosas. Uno, Bruno es especialista en rompecabezas. Wow. Ha habido veces en que vamos a armar un rompecabezas juntos, los 4 en aquel momento antes de que llegara la productora, Ajá. y poníamos las fichas y empezábamos, ¿no? Julio, la pequeña y yo, que armar y que no sé qué, y de repente llegaba Bruno y 4 o 5 fichas, pero así rapidísimo. A veces se quedaba o sea, porque eran rompecabezas grandes, ¿no? Sí, Ya sí, yo sí, me sí, sí. iba y regresaba a la mitad de la semana y veía que habían avanzado. Pero había veces en que Julio me platica en que él y la chica estaban haciendo y no encontraban una ficha, ¿no? Y que le hablaban, Bruno, nos falta esta pieza. Aquí está, pum. Pero de verdad, increíblemente bueno para los rompecabezas. Buenísimo. Wow. Y en otra ocasión,
ya en esta dinámica de familia, ya Julio y yo casados, ya había nacido Julia, o sea, ya todos los 5 ya juntos. Me acuerdo que yo quería buscar una forma de comunicarme con Julio como en clave. Y entonces le dije a Julio, vamos a hablar en F. Y yo, ofo, como fo, mofo, estafas. Okay. Y Julio no le entendía. Y Julio, es que yo no sé hablar en F. Y yo, sí, mira, taca, taca, taca. Y así en corto yo, ¿no? Y un día íbamos en la camioneta y pues iba Bruno, iba la otra chica, la otra bebé, Julio y yo. Y empiezo, fata, a hablar con F, ¿no? Y Julio nada más me volteaba a ver de que no hables tan rápido. Y entonces le dije, a ver, espérame. Y volteé y le digo a Bruno, ¿sabes qué es eso? Y nada más me volteó y me dijo, es la F. Así. Y yo, olvídenlo. Olvídenlo, me voy a comunicar con mi Mejor hijo. me voy a comunicar con él con la F. O sea, pero además él iba en su rollo y nada más me volteó a ver y me dijo, es la F. Claro. O sea, como ¿de qué me quieres hablar? Bonito código el tuyo. O sea, yo me descubro tu código en 2 segundos. Pensada. Sí, o sea, ¿de qué me estás hablando? Sí, eso estuvo así de... Nunca he podido hablar en F. Yo, mafa, sofo, mefe, nofos. Nunca. No tengo esa habilidad. Julio tampoco. No tengo. Y Bruno. Sí. Mortales. O sea, simplemente no tengo la habilidad de estar pensando y entonces ponerle una F en cada una de las sílabas. No es tan difícil. Es supu, sufu, supu, fafi. Sufu, puf, sufu, pefers, fafas, sifil. ¿Ves? Solo para decir súper fácil. Es una chica. ¿Mis tías? Hablan en chinga. También mi mamá y sus hermanas. No manches, tengo un primo que también, cañón, así. Es una habilidad mental. Sí, claro. Es una conexión ahí en el cerebro que a mí me la desconectaron. Y bueno, Bruno perfectamente supo que era. O sea que mi forma de comunicarme en clave, no era la correcta. Y ahí es cuando podemos darnos cuenta justamente de esto que decíamos al inicio, ¿no? O sea, aprenden de manera distinta o atípica. Y eso no quiere decir que por tener autismo, ¿no? Estén enfermos de la mente, sino que aprenden de manera diferente. Y justamente esto de los rompecabezas es 17 veces más observador que cualquiera de nosotros, ¿no? Justo o sea, eso ese iba. tipo de cosas. Sí. Y bueno, les estaba platicando que me recomendaron este libro que lo escribió este chico que tiene autismo, que creó junto con su mamá una manera de comunicarse y entonces escribieron juntos el libro. Wow. Sí, increíble. No. Y el libro, haz de cuenta que como el formato es que hacen una pregunta y él contesta, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se cubren los oídos? ¿Es porque hay demasiado ruido? Y explica para las personas con autismo qué pasa con el ruido, ¿no? Porque además otra de las características es que son hipersensibles. Hipersensibles a los sonidos. Hipersensibles al contacto con su piel. Sí. En general, hipersensibilidad a todo lo que entonces, son por ejemplo, sensaciones. es algo que conforme van creciendo, o por lo menos a Bruno así le ha pasado, se le ha ido disminuyendo la hipersensibilidad. Pero, por ejemplo, antes... se adapta. O se ha adaptado. No, un poco puede ser eso. Ajá. Pero antes, por ejemplo, la licuadora, el ruido de la licuadora era demasiado fuerte. Era insoportable. ¿Cómo te dabas cuenta que era insoportable? No, yo no lo sé porque no me tocó. O sea, ya sabías que licuadora no era la opción. Ya ahorita ya no es un tema. ¿Se adaptó? Se adaptó. Pero, por ejemplo, la ropa... ¿O tu licuadora es menos sonora? Tal vez. No, pero ya el ruido de la licuadora ya no es un tema. Okay. Antes, o sea, por ejemplo, la ropa también casi siempre tiene que ser de algodón. Claro. Perdón, porque si no, le pica, le lastima. O sea, una cosa muy plasticosa. Exacto. Una cosa así. Lo lastima. Sí. Los jeans no los aguanta. Entonces siempre anda con shorts, porque además siempre de short, porque los pants es como... Demasiada ropa. Entonces short. Casi siempre anda en short y una playera nada más. Wow. Y además, por ejemplo, no le gusta... Algo que me decía Julio, que yo no sabía, es que no saben distinguir el clima. O sea, como que ellos no son tan sensibles. Está lloviendo, hace frío.
Entonces, ¿me estás diciendo que esta es una conceptualización que nosotros hacemos? O sea, Pues tal vez. Sí, que no son como tan claro. perceptibles a eso, ¿no? Y entonces no hay problema de... No, pero si se va al aire, se enferma. Ah. O sea, sí, no. O sea, nosotros le tenemos que decir, Bruno, o sea, le preguntamos, ¿tienes frío? No. ¿Tienes calor? No. O sea, nada. O tal vez, bueno, su forma de comunicarse es diferente, que no nos dice sí o no. Porque, por Claro. ejemplo, también cuando se enferma, Ujú. Bruno, ¿qué te duele? No lo sabe expresar exactamente qué es lo que le duele. Claro. O sea, Además- no te dice, me duele la garganta. No. Ujú. Un poco como Bolita en este Un momento poco. de su vida, ¿no? Ujú, sí, un poco. Además de que no le gusta que lo lleven al doctor, ¿Por? pues porque no le gustan las inyecciones. Ay. Entonces como que lo evita, ¿no? No, papá, me siento bien. Y así con fiebre, ¿no? Mocos, Ajá, fiebre. o sea, tos. Y además, sí, cuando se enferma muy fuerte. Porque además también es como muy resistente. Entonces, cuando se enferma, pues le da muy fuerte también. Claro, porque ya aguantó Todo. la gripita. Exacto, la no sé exacto. qué, o sea, Y ya. normalmente cuando se enferma Bruno, nos enfermamos todos. Sí. O sea, ya. Ya es el- que derrote al más fuerte Al más de la fuerte. casa. Sí, claro, sí. Por supuesto. Bueno, Por supuesto. entonces en este libro vienen preguntas como, por ejemplo, ¿prefieren estar solos? Y hablo un poco acerca de si las personas con autismo prefieren o no estar solos, ¿no? O ¿por qué al hablar no establecen contacto visual? O ¿por qué se cubren los oídos? ¿Es porque hay demasiado ruido? Ujú. ¿O disfrutan de su tiempo libre? ¿Te gusta hacer carreras? ¿Les disgusta leer? ¿Por qué memorizan horarios? O sea, como, pues sí, como preguntas de muchas características de las personas con autismo. Entonces, a mí me recomendaron el libro, yo lo leí, y entonces tuve la posibilidad de comprender mucho mejor a Bruno. Por supuesto. Porque pues aquí venía como de primera voz cómo es la vida del autismo. Ujú. Y me di cuenta, algo que a mí me sorprendió muchísimo y que fue lo que me dejó como más impactada, es que las personas con autismo, según lo que le entendía a este libro, sí saben que tienen esta condición. Wow. Yo pensaba que no. Yo también hubiera pensado que no tienen esa noción, porque no es conciencia, es una noción. Pero parece ser, según lo que yo le entendí, a que sí. Y por Que ejemplo también puede decía, ser que esta muchacho- persona, este muchacho sí, que a se lo mejor llama es diferente Naoki, en cada Naoki, niño. Naoki, Naoki. tal vez tenía esa habilidad. Sí, tal vez. Y algo también bueno, no sé, algunos de los otros descubrimientos fue que son súper buenos para el detalle. Que, por ejemplo, ven un cuadro y ellos primero ven el detalle de las flores del cuadro y después ven el paisaje completo. Claro. Entonces, por eso Bruno es tan bueno en los rompecabezas. Se van a lo micro y luego a lo macro, por Exacto. supuesto. Al revés de como lo hacemos Cualquiera de nosotros. las personas sin esta neurodivergencia. Claro. Entonces, este libro me dio como esta posibilidad de conocer un poquito más a Bruno, pero la verdad también es que hasta que ya vivimos juntos, cuando nos casamos, es en donde ya aprendí como la rutina del El día a día con por Bruno. así decirlo, ¿no? Exacto. Y en donde ya descubrí pues muchísimas más cosas. Platícanos un poquito de la rutina de la cama de Bruno, porque es hermoso. Bueno, Bruno, todas las noches, bueno, tiene muchísimas películas, porque ya habíamos comentado que le encantan las películas. Y entonces, por ejemplo, pone Toy Story y ve un pedacito de Toy Story y de pronto se le ocurre, se le ocurre otra película y la cambia, ¿no? Entonces tiene muchas Él películas. solo lo cambia y lo pone. Él solo, sí, perfecto, ¿no? O sea, sabe utilizar perfecto todo. El DVD, el perfecto, coso, perfecto. O el teléfono. el Netflix. Todo perfecto, todo, lo sabe todo, utilizar. todo. Y entonces, antes de dormir, acomoda sus películas en su escritorio, junto con su mesa, y ya se duerme. Pero lo chistoso, o no lo chistoso, como lo curioso, es cuando despierta. Porque Bruno se despierta y acomoda perfectamente su cama, milimétricamente. O sea, él es el que mejor tiende camas en toda la casa. Por supuesto. De verdad es que no se le puede ir
o sea, ni un centímetro de más ni de menos las cobijas. Siempre tienen que ir en el mismo orden. Tiene cobijas de Toy Story y de, creo que de Mickey. Entonces siempre van acomodadas igual, en el mismo orden. Una vez lavamos cobijas y yo tendí la cama. ¿La destendió? Se me regresó. O sea, la destendió y la volvió a tender él. Sí, pero Porque... no te dijo... O sea, no, dijo... solo la lo deshizo. hizo, Exacto. Ay, estos Mariana. mortales. No sabe. Sí. Y acomoda sus muñecos, tiene toda la colección de Toy Story y los acomoda siempre en el mismo orden, en la misma posición, pero de verdad es un detalle milimétrico. O sea, siempre todos sus muñequitos con las manos hacia arriba, tocándose entre ellos, así todos en hilera. Y es una de las características también de las personas con autismo, que les gusta mucho enfilar o, sí, hacer filas. Y siempre como cuadrarlo, siempre ponerlo todo en el mismo orden. Como un poco la perfección. Súper la perfección. Son muy obsesivos en esta parte del orden. Obsesivos. O sea, sí es algo Pero, obsesivo. por ejemplo, ¿tiende su cama y lo has puesto a tender otras camas? No, él solo tiene su cama. No, yo entiendo, pero, por ejemplo, si le... Nunca lo hemos intentado. No, o sea, no para que lo pongas a tender Y yo, cama. Bruno, tu nueva tarea del hogar va a ser tender todas las camas. Pero me refiero como para saber si, por ejemplo, otra cama que no sea la suya la tiende igual. Ah, no, por ejemplo, explico? no, a lo mejor él sabe que cada quien tiene su cama, pero le gusta acomodar todos los botes de basura de la casa igual. Hola, mi gente. Soy Janice Torres. Here on the Yo Quiero Dinero podcast, we're all about building wealth for modern Latinos. Making dinero is great, but keeping it in your pocket is just as important. That's why we need to talk about Boost Mobile. With Boost, you get unlimited data, talk, and text for just $25 a month. Solo $25. We're always looking for easy ways to save, and this switch can keep up to $600 a year in your bank account. Lo mejor de todo, you can bring your own teléfono and there are 0 contracts to sign. Estoy segura que me lo van a agradecer. Visita boostmobile.com. $600 savings is based on the average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com. Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard Plus en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información. Pide la prueba de Cologuard Plus a tu médico. Para más información en español, visita Cologuard.com/prueba. Si algún bote se sale de su lugar, lo acomoda. Platícales lo del Oxxo. El otro día que estábamos ahí, bueno, yo se los voy a platicar. Sí, ¿Por yo qué hizo cara de...? no recuerdo qué del Oxxo. Cuando estaba más chiquito, Bruno, su papá lo llevaba al Oxxo, que estaba muy cerca de su casa. Y entonces lo llevaba al Oxxo y Bruno, en lugar de elegir cosas para comprar, se ponía a acomodar todo. Sí. Las papitas, los dulcecitos, bla, bla, bla. Al grado de que la persona que atendía ese Oxxo le decía a Julio, ¿no? Que lo iba a contratar. Que lo iba a contratar, que Sí. se lo trajera, por favor, para ordenar. Sí, es muy bueno para ordenar. Wow. Es bueno, es alguna característica que puede ser muy buena, pero también de pronto Genera mucha ansiedad. es que es un poco duro lo que voy a decir, pero Bruno, no sé cómo, se regula a través de la ansiedad. Está muy duro eso. Yo lo conocí, o sea, leyendo el libro, me di cuenta que es una característica de las personas con autismo que se regulan con la ansiedad. Entonces... No entendí nada, perdóname, ¿eh? Sí, no. Supongamos que ahorita estamos aquí y Bruno está con nosotros y entonces Bruno se empieza a desesperar porque esa puerta no está cerrada completamente, ¿no? Y entonces eso le genera ansiedad. Sí. Y él, para regular esta ansiedad, necesita acomodar la... Y si no, le genera ansiedad no poderlo hacer. O sea, se regula en mucho a través de la ansiedad. Está muy difícil eso porque...
Pero es que creo que es lo que estás diciendo es completamente al revés. ¿Cómo? Él para regularse tiene que hacer este orden porque si no le genera ansiedad. Pero es que sí, no estoy 100% segura de cómo es, ¿eh? No quiero Sí, decir o sea, algo es que que sea equivocado. Por eso, Pero no sé, Bruno, como que sentí raro. como que todo el tiempo tiene ansiedad. Sí, por Bueno, supuesto. no todo el tiempo, ¿eh? No todo el tiempo. Pero hay algunas cosas que le generan mucha ansiedad. Exacto. Por ejemplo, le gusta cuando se va de la casa cerrar las puertas. Todas las puertas. Tac, 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 tac. Y si no, se queda, o sea, como que le da ansiedad irse sin haber cerrado puertas. Sí, por supuesto. O a Y veces el- no y se el va a cerrar dormir. todas las puertas, a él le ayuda a regular esa ansiedad. Esa ansiedad, exactamente. Exactamente. A lo mejor lo dije mal. Sí, o sea, eso le regula su ansiedad. Exacto. Exactamente. O a veces se va a dormir, pero ya se dio cuenta que los botes de la basura se quedaron medio abiertos. Y entonces no se puede dormir hasta que va aquí a acomodar los botes. Ay, wow. Por ejemplo, algo que le genera ansiedad es no dejar su cama ordenada antes de irse a la escuela. Que todos los niños fueran así. Sí. Pero a veces eso no es tan bueno porque, Claro. por ejemplo, Bruno tampoco tiene mucha conciencia del tiempo, de qué hora es. Por supuesto. Y entonces hay veces en que Bruno ya sabe que va a ir a la escuela al otro día y son las 2 de la mañana y Bruno se levanta a arreglar su cuarto para que le dé tiempo. Porque no quiere que se le haga tarde Ujú. y quiere alcanzar a acomodar todo su cuarto. Por supuesto. Y entonces ha habido veces en que ya lo hace en 20, 40, 30 minutos y son las 2:30 de la mañana y está Bruno vagando en la casa. Y ya sale su papá y le dice, ¿qué pasa, Bruno? Me quiero dormir en la sala. Y se quiere dormir en la sala para no descender su cama. desacomodar, Claro. Y entonces, bueno, a veces Julio le regresa y le dice, vete a tu cama. Te voy a despertar con tiempo para que arregles tu cuarto. Pero hay otras veces en que Bruno no puede dormir porque está ansiedad. Claro. Y entonces hay otras veces en que, por ejemplo, esta vez que pasó eso, decidimos pues, ponerle el tendido en la sala Ujú. para que si él necesitaba dormir en la sala, pues estuviera calientito, ¿no? Me encantó. O sea, sí, justamente esas son como algunas de las actividades que hay que hacer distintas. Que seguramente Sí, que te cada acoplas. niño, cada personita, pues tiene como algunos rasgos, ¿no? Por como sus supuesto, propias Por características. Pero sí, justo nos tenemos que acoplar, ¿no? Por supuesto. Entonces Me hay como encanta. muchas, pues sí, muchas, pues especificaciones o muchas características muy Claro. especiales, ¿no? Y en este capítulo en específico hablamos justamente de desde tu conocimiento, ¿no? Sí. Por supuesto, y de tu experiencia, ¿no? Exacto. Siendo parte de esta familia, ¿no? Como mamá de lunes a viernes de Ujú. Bruno. Sí. Y me parece mágico que podamos hacerlo y porque a final de cuentas me parece un regalo también para todas las personas que nos escuchan, porque lo hablas con mucha naturaleza, ¿no? Con mucha naturalidad. Porque es natural que lo hables. No, con mucha naturalidad, pero también nos hace pensar no sé, como las cosas que a veces damos como muy por sentado de la vida, ¿no? De las cosas que Ujú. cualquier persona de esta mayoría, ¿no? Hacemos y no necesariamente es tan simple para otras personas, Claro. ¿no? Sí, y definitivamente, ahorita estoy hablando como de algunas características de Bruno, pero Ujú. definitivamente es un desafío y un reto acompañar a Bruno con esta condición, ¿no? Sé que es para cada hijo también, pues, retador acompañarles, pero en esta condición que muchas veces no es tan comprensible, ni es tan fácil que Bruno nos diga, siento esto, siento aquello, quiero tal o tal, poderlo como, pues sí, acompañar, sí es a veces retador, ¿no? Por ejemplo, Bruno le cuesta mucho trabajo o creemos, porque no estamos al 100% seguros, que no tiene ¿cómo se llama? Ay, no sé cómo se dice, es un término como médico. No tiene ¿Pero de qué? de la saciedad de la comida. Ya, No ya, tiene ya. este Como, instinto, ajá. instinto de la saciedad. Pues pudiera ser como un instinto, sí. No sé cómo se diga, pero le cuesta trabajo sentir esta saciedad. Entonces, Aunque esté llenísimo.
Ajá. Y la comida también es una forma de regular la ansiedad. Exactamente. Sí, sí, Y sí. entonces a veces come muy rápido, come mucho y a veces Hasta que se da cuenta que ya... no, hasta que su papá le dice, para, porque si no, él sigue Hasta vomitar. hasta vomitar. Le ha pasado. Pero justamente hay que estar muy atentos de las cantidades. Digo, teniendo en consideración que Bruno es un joven grande, físicamente, alto, Sí. y que sus necesidades calóricas son muy altas, pero también hasta dónde decir ya. Ya basta. O sea, hasta aquí Bruno, ¿no? Sí, sí, Porque sí. Bruno, por ejemplo, puede comer 5 platos de espagueti, porque le encanta el espagueti, ¿no? O 3 platos de chilaquiles, porque le encantan los chilaquiles. Wow. Pero entonces sí hay que acompañarlo en decirle, ya, Bruno, ya no más, ¿no? Pues porque si no, pues vomita, ¿no? Claro, O sea, sí, 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 entonces, pues por ya, ejemplo, pues, esto de la mega saciedad, lleno. creemos que no la, pues no la experimenta, ¿no? Entonces, por eso él, por él, pues come y come porque qué rico, ¿no? Pero está increíble como en el tema, o sea, está padrísimo porque es una forma muy clara de explicar por qué tal vez no sienten el frío o el calor Ajá. o no tienen esa noción, ¿no? A final de cuentas nosotros no somos ni especialistas. Sí. No tienen esa noción de saciedad y así como no tienen la O noción Bruno, o Bruno. Y eso es lo que iba a decir exactamente. Porque además justo se le llama trastorno del espectro autista porque hay un espectro muy grande Exacto. y cada condición o cada persona con esta condición Ujú. tiene diferentes características, ¿no? A lo mejor hay algunas cosas muy en común, hay algunas cosas muy iguales, pero sí creo que justamente entre este espectro, pues hay una variedad de características de cada persona con autismo, ¿no? Y yo creo que normalmente las personas queremos siempre encasillar porque entendemos el mundo así, ¿no? Entendemos el mundo segregando Sí, y clasificando, ¿no? Un poco. clasificando, exactamente, la palabra es clasificando. O sea, justamente como clasificando como para entender las cosas cuando lo hemos platicado muchísimas veces en este espacio, ¿no? Cuando la verdadera, no sé, situaciones, no tendríamos que estarnos clasificando entre personas, ¿no? Sí, claro, claro. Pero creo que es un Me poco encanta. inevitable. Oye, antes de que vayamos cerrando, también quiero decir que hay algunas cosas, bueno, yo estoy platicando como muchas generalidades, pero también, además de que les decía que es algo muy retador, también quiero mencionar que a veces es muy poco comentado, a veces es muy poco hablado y también hay muy poco apoyo de Ujú, parte de, por ejemplo, gobierno, ¿no? ujú. O sea, hay muy pocos programas. Ahora que Bruno está creciendo, ha sido muy difícil encontrar espacios que lo acompañen en su desarrollo ahora como un adulto joven. Claro, espacios escolares hablas. Exactamente, ¿no? O espacios de desarrollo, porque a lo mejor no son tal cual de que le van a enseñar a sumar, sino que le van a enseñar a desarrollarse según su edad, ¿no? Claro. Entonces sí, ha sido muy complejo esta búsqueda y pues encontrar estos espacios, ¿no? Porque además son caros Ujú. y sí se requiere como estarle rascando, ¿no? A ver a dónde, a ver en qué lugar es el más adecuado. Y no hay tantos como buscar una escuela para un niño sin esta condición, ¿no? Exactamente. Entonces sí, no quería dejarlo de pasar y dejarlo de mencionar, perdón. Y también decir que vivir con una persona con esta condición es en algunos momentos muy retador, pero también tiene algunos momentos en donde pues es como hay una como recompensa, Claro. que es muchas veces cosas muy, muy simples, como cuando Bruno nos voltea a ver y nos ve a los ojos y como que con su expresión o con su mirada te dice algo, ¿no? A lo mejor Bruno nunca me ha dicho, ay, Mariana, te quiero, Ujú. pero, por ejemplo, a mí, solamente a mí de la casa, siempre me está preguntando, por ejemplo, ¿no? Hay un periquito de una película que se llama Eric, creo. No me acuerdo cómo se llama el periquito, pero siempre me dice, Mariana, ¿puedo meter la mano a Eric? Y yo siempre le digo, no, porque te va a morder. Y solo me lo pregunta a mí, ¿no? Ujú, O como que ujú. tiene como algunas cosas que solo me dice a mí, que solo le dice a su hermana, que solo le dice a su papá. Y es como este lenguaje que se va creando entre Bruno y su hermana, Por Bruno y su supuesto. papá, Bruno y yo. Ay, qué hermosura. Y que su forma de expresar amor, pues es diferente, pero también
te llena de una forma también diferente, ¿no? Claro. Y saber que, bueno, estás compartiendo la vida con una persona con estas características que a veces es muy difícil de entender, porque a veces también llega un momento de cansancio y de no entiendo qué está pasando y no sé qué hacer y de desesperación y incluso de cansancio, pero también tiene unos momentos en donde nos hace reír, en donde tiene como una forma muy especial y muy particular de expresarnos su amor, ¿no? Y también eso es muy, muy, muy bonito y justamente nos enseña, por lo menos a los 3 adultos, bueno, 2 y medio adultos que vivimos ahí en la casa y ahora con Bolita, pues formas de expresar el amor de manera diferente, ¿no? Y eso la verdad es que es muy bonito también, muy, muy, muy enriquecedor y que yo no sé por qué haya pues personas con estas características, pero las familias neurodivergentes que tenemos esa condición en casa, sí creo que tenemos o hay que desarrollar lenguajes de amor diferentes, que también son muy hermosos, ¿no? Y que también se llenan de otros miedos y que, pues bueno, ya el tiempo te lo va acomodando todo en su lugar, ¿no? Me encantó lo que acabas de decir. O sea, primero que nada, creo que hay que... algo que aprendo mucho de ti y de este episodio es quitarnos todos los como estigmas, ¿no? Que tenemos de las personas con algún tipo de neurodivergencia. En específico, hoy que hablamos personas con el espectro autista. Entonces, bueno, quitarnos como esas, prejuicios, le pudiera llamar, ¿no? Sí. De lo que piensas que es, ¿no? Y otra cosa que me parece también súper importante de resaltar, o sea, yo me imagino a nuestra asistente de producción, ¿no? Y el día de mañana que crezca la Bolita, productora, nuestra productora, ya traen integrado el chip de la no discriminación, de cómo manejar, ¿no? O sea, les abre el mundo hacia... No todo es igual en una casita, un niño y una niña, un señor y una señora. ¿Me explico? La familia como tradicional, ¿no? Exactamente, o sea... Y qué bueno que lo mencionas. Qué bueno que lo mencionas porque no quería que me faltara decirlo, que también, y algo que de verdad es increíble, es el amor que su hermana le tiene. Claro. Y el cuidado, porque si no está su papá, si no estoy yo, o incluso estando yo, ¿no? Su hermana siempre está al tiro de las necesidades de Bruno, ¿no? Y a lo mejor ella sabe que, pues que no es su responsabilidad, porque ella no es su mamá ni su papá, pero en algunos momentos, y esto es muy fuerte, también se ha comentado que el día en que pues faltemos, pues va a necesitar a sus hermanas, ¿no? Claro, por supuesto. Y ella lo tiene tan... tatuado. Pues sí, y normalizado. Normalizado, ¿no? De decir, sí, yo tengo que ver por Bruno, ¿no? Que habla también del enorme amor que ella tiene para darle a su hermano, ¿no? Por supuesto. Y que yo espero también que Julia crezca con ese ejemplo que le está dando ella, para que ella también, pues, cuide a su hermano, ¿no? Por supuesto. Y a lo mejor, bueno, pues ya, cuando nosotros no estemos, pues ya ellas se harán bolas o habrá otras situaciones, ¿no? Sí, pero al final de cuentas es el... O sea, si es un común denominador, ¿no? Que tú siempre ves por tu familia y por tus hermanos, en esta situación en específica, ¿no? Donde requiere mucho más atención, ¿no? Tu hermano, pues está increíble y es digno de reconocer. Por supuesto. Y además es algo que ella hace desde ya, ¿no? Siempre Bruno. Ella, como es más pequeña que Bruno, lo tiene totalmente normalizado. Sí, su mundo siempre ha sido así. Exactamente. Me encanta. Exactamente. Así. Wow. Así es. Un beso para mi querida asistente de producción, que es la más. Ay, sí, es la más. La más. La amamos. Corazones coreanos y de Enrique Peña.
Amiguísimo, pues muchas gracias una vez más por escucharme y escucharme y escucharme. Me encantó de verdad. Gracias a todos los que nos escucharon. Si tienen algo que platicarnos, sí, ¿no? coméntenos, acerca por favor, de esta situación, porque no necesariamente todas las personas con algún tipo de neurodivergencia, ¿no? Sean tan marcados como un espectro autista, como un síndrome de Down, pero como habíamos dicho, ¿no? TDAH o etcétera, el otro se llama dislexia. Uh-huh. Hay personas que viven con dislexia y se vuelven funcionales, claro, a esa dislexia, ¿no? Y qué bonito que este espacio, ¿no? Genere el diálogo para seguir abriendo el mundo para todas las personas. Exactamente. Neurodivergentes o con algún tipo de discapacidad o cualquier persona en el mundo mundial. Así es, amiguísimo. Oye, y nada más, fíjate que claro, ya sabes que me encantan los datitos duros. Muy bien. Solo quiero decir uno. Alrededor del 15% de la población mexicana tiene alguna condición neurodivergente. Entonces, si hablamos que en México hay aproximadamente 130 millones de habitantes, esto quiere decir que hay entre 19 y 20 millones de personas neurodivergentes en México. O sea, el 15%. Pues sí. Lo repetí. Exacto. Lo repetí. Y normalmente 1 de cada 30 niños tiene autismo. O sea, el 30% de los... 1 de cada 30. Pues por eso. ¿El 30%? Pues sí, ¿no? No sé mates. Solo quisiera 1 de cada... No sé si 1 de cada 30 o 1 de cada 100. Voy a revisar ese datito, se los pongo en la descripción. Muchas gracias. Primero que nada, gracias por compartirlo. Porque sí, al final de cuentas ti, eso amiguísimo. ayuda y abre el espacio y abre la comunicación. Y pues agradecerte a ti, agradecerle a tu marido que nos ha enseñado tanto también, sí, con este proceso. Y ya. Así es. Síganos en nuestras redes sociales. ¿Y qué más? Y escúchanos en todas las plataformas de audios. La razón por la que salto, se los recomiendo a todas las personas que quieran acercarse a este mundo. Este gran libro me abrió a mí el corazón. El corazón, exactamente. Y pues nada, amiguísimo, nos escuchamos el siguiente martes. Pero antes tu frase. Amiguísimo, queridos y queridas Freelivers, disfruten del presente porque la vida es hoy. Adiós. Bye. Síguenos en todas nuestras redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, MySpace, Messenger, Hi-Fi, Skype y por supuesto, ICQ. @abraza tus 40. Cuando cumples 45, te toca soplar muchas velas y examinarte contra el cáncer de colon. Usa la prueba de Cologuard Plus en la privacidad de tu casa y envíala de regreso para obtener tus resultados. Los productos Cologuard están indicados para la detección en adultos de 45 años o más con riesgo promedio de cáncer colorectal, solo con receta médica. Visita Cologuard.com para más información. Pide la prueba de Cologuard Plus a tu médico. Para más información en español, visita Cologuard.com/prueba. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile.
Comprar en Burlington es como un sueño hecho realidad y los precios también. ¡Qué bello! ¡Ay, eso está muy bonito! Ay, perdón, estaba imaginando todos los lugares en los que podría usar estos vestidos. No hay problema. Solo estás experimentando lo que se siente comprar en Burlington. Tenías que verlo para creerlo. ¿Será que...? Sí, te lo tienes que llevar. Y eso. Ay, ¿sabes qué? Llena el carrito. A estos precios, llévate todo. Burlington, marcas, rebajas, ¡wow!